Buenas tardes, mi nombre es María Angélica Gómez, preparadora ad honorem de la Cátedra de Histología y Embriología Normal. Y en el embrión repaso de hoy vamos a estudiar el desarrollo del cuello. Para hablar del desarrollo del cuello tenemos que empezar a definir los aparatos faringeos. Estas son todas las estructuras que se van a formar alrededor del intestino faríngeo. El intestino faríngeo, recordemos que se ubica entre la membrana bucofaríngea y el divertículo traqueobronquial, también denominado como divertículo respiratorio. Sus componentes van a ser los arcos, las hendiduras, las bolsas y las membranas faríngeas. Estos componentes los podemos ver esquematizados en este dibujo. Vemos entonces los arcos faríngeos, que son cúmulos de mesénquima que van a estar revestidos en su interior por endodermo y en el exterior por ectodermo. Las hendiduras faríngeas, que son invaginaciones de ectodermo que están separando estos arcos faríngeos. Las bolsas faríngeas, que son evaginaciones de endodermo que también separan estos arcos faríngeos entre sí. Y por último, las membranas faríngeas, las cuales se comprenden por una pequeña porción de mesénquima que queda entre las hendiduras y las bolsas faríngeas. Ahora vamos a estudiar los arcos faringeos a detalle. Estas son barras de tejido mesenquimatoso que van a estar separadas por hendiduras faríngeas y nos ayudan a formar tanto estructuras del cuello como estructuras de la cara. Esto se viene desarrollando entre la cuarta y la quinta semana y van a estar formados por el mesénquima, que predominantemente viene del mesodermo paraxial y lateral, ectodermo, que lo reviste en su superficie externa, endodermo, que lo reviste en su superficie interna, y unas células muy importantes que son las células de la cresta neural, las cuales ya estudiamos en la embriología del sistema nervioso. Entonces, los arcos faringeos a su vez van a tener diferentes componentes. Un componente vascular que vienen de los arcos aórticos, los cuales estudiaremos a detalle en la embriología del sistema cardiovascular. Un componente nervioso que viene dado por los pares craneales, un componente cartilaginoso que puede persistir como cartílago o sufrir un proceso de osificación endocondral, un componente de mesénquima, el cual puede originar tanto músculos o también por osificación intramembranoso generar componentes óseos, tanto de la cara como del cuello. Empecemos entonces con el primer arco faríngeo. Este se divide en dos procesos, un proceso superior que se denomina proceso maxilar y uno inferior que se denomina proceso mandibular. El proceso maxilar, como pueden ver, está ubicado hacia adelante y por debajo de la región ocular. Y el proceso mandibular va a estar compuesto por un cartílago que se denomina cartílago de Meckel. Ok. De cada arco faríngeo vamos a estudiar cada una de las estructuras que va a derivar. Cuando hablamos del cartílago de Meckel, este en su porción dorsal nos va a ayudar a conformar los huesecillos del oído medio, el yunque y el martillo. En su porción media, el cartílago degenera y nada más deja el pericondrio, que va a formar el ligamento esfenomandibular y el ligamento anterior del martillo. Mientras que en su porción ventral, el cartílago va a degenerar totalmente y no va a tener ninguna estructura. El mesénquima nos va a ayudar a conformar diferentes huesos del macizo facial, entre los cuales tenemos el maxilar y premaxilar superior, el hueso cigomático y parte del hueso temporal, mientras que el proceso mandibular nos va a dar, como su nombre lo indica, la mandíbula. Entre los músculos conformados por el mesénquima vamos a tener los músculos de la masticación, los cuales se componen del músculo temporal, los músculos maseteros y los músculos pterygoideos. También ayuda a conformar el vientre anterior del músculo digástrico, el músculo miloioideo, el tensor del tímpano y el tensor del velo del paladar. El nervio va a estar dado por el quinto par craneal, que es el nervio trigémino. Este tiene un componente motor que se encarga de inervar todos estos músculos que ya mencioné y un componente sensitivo que nos va a dar la sensibilidad de la cara, los dientes, la mucosa oral y nasal, el paladar y la lengua. Ahora sigamos con el segundo arco, el cual su cartílago va a ser el cartílago de Reichert. Igualmente en su porción dorsal nos va a ayudar a conformar un huesecillo del oído medio, en este caso es el estribo. Y también nos ayuda a conformar la apófisis estiloides del hueso temporal, como podemos ver acá en azul. En su porción media, esta va a degenerar y van a formar el ligamento estiloioideo.
y en su porción ventral, mediante osificación endocondral, ayuda a formar el asta menor y la parte superior del hueso hioides. Entre los músculos formados por este arco tenemos los músculos de la expresión facial, el músculo del estribo, el músculo estiloideo, el músculo auricular y el vientre posterior del músculo digástrico. El nervio va a estar representado por el séptimo par craneal, es decir, el nervio facial, el cual también es un nervio mixto que tiene su componente motor y un componente sensitivo, que nos va a dar el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. El tercer arco, su cartílago no tiene un nombre propio, pero sí nos va a ayudar a conformar el asta mayor y la porción inferior del hueso hioides por osificación endomembranosa. Y los músculos va a ser los músculos estilofaringeos. El nervio de este arco es el noveno par craneal, es decir, el nervio glosofaringeo, el cual también es un nervio mixto y nos va a ayudar a proporcionar la sensibilidad y el gusto en el tercio posterior de la lengua. También da sensibilidad a la mucosa faríngea, la piel retroauricular y la cara interna de la membrana timpánica. El cuarto y sexto arco faríngeo los vamos a estudiar en conjunto porque su cartílago se va a fusionar y va a ayudar a componer los cartílagos de la laringe: tiroides, cricoides, aritenoides, corniculado y cuneiforme. Es importante destacar que la epiglotis no es formada por este arco faríngeo. Los músculos van a ser el músculo cricotiroideo, el músculo elevador del velo del paladar, los músculos constrictores de la faringe y los músculos intrínsecos de la laringe, los cuales derivan principalmente del sexto arco. Su nervio viene dado por el décimo par craneal, que es el nervio vago. También es un nervio mixto y cuando hablamos de los músculos que vienen predominantemente del cuarto arco, estos están irrigados por la rama laríngea superior del nervio vago, mientras que los músculos del sexto arco vienen dados su inervación por la rama laríngea recurrente del nervio vago. Es importante destacar que no hablamos de un quinto arco faríngeo porque este es rudimentario y no origina ninguna estructura en los seres humanos. Ahora vamos a hablar de las bolsas faríngeas, las cuales, como ya mencionamos, son evaginaciones del endodermo que van a penetrar hacia el mesénquima. Son 4 bolsas faríngeas, ya que la quinta bolsa es rudimentaria. La primera bolsa nos ayuda a conformar una estructura de gran importancia que es el receso túbulo-timpánico, el cual es un divertículo que conecta el revestimiento del endodermo al revestimiento de la primera hendidura faríngea. En su porción más distal vemos cómo este receso se ensancha y va a ayudar a conformar la cavidad timpánica, mientras que su porción proximal es alargada y estrecha y va a originar a la tuba de Eustaquio. Es importante recordar que este receso tubulotimpánico va a ayudar a conformar la porción interna de la membrana timpánica. Eso lo vamos a estudiar con mayor detalle más adelante. La segunda bolsa nos va a ayudar a conformar la amígdala palatina y la fosa amigdalina. Entonces vemos que el revestimiento de endodermo empieza a proliferar y adentrarse en el mesénquima para formar el primordio de las amígdalas palatinas. Pero esto es nada más el estroma como tal de las amígdalas, ya que cuando hablamos del parénquima, que viene siendo el tejido linfoide, este va a invadir este primordio durante el tercero y quinto mes de desarrollo embrionario. El resto de la bolsa que persiste va a ayudar a formar justamente la fosa amigdalina donde encontramos a la amígdala palatina. La tercera bolsa se va a dividir en 2 alas, una ala dorsal que la vemos en amarillo y una ala ventral que la vemos en color rojo. El ala dorsal nos va a ayudar a conformar la glándula paratiroides inferior en la quinta semana de desarrollo embrionario, mientras que el ala ventral va a conformar el timo. Ahora, bien, esta no es no es su ubicación final, sino que tanto el ala dorsal como el ala ventral tienen que despegarse de la pared de la faringe para posteriormente migrar caudalmente a su ubicación final, donde el timo se fusiona con el timo contralateral
y la glándula paratiroides alcanza su ubicación final en la porción inferior de la glándula tiroides. La cuarta bolsa también tiene dos alas, una ala dorsal en amarillo que también nos va a dar las glándulas paratiroides, en este caso las superiores, y el ala ventral que nos va a dar el cuerpo último branquial. Este cuerpo último branquial va a ser invadido por las células de la cresta neural para ayudar a conformar las células parafoliculares de la tiroides, las cuales, si bien recordamos un poco de histología, son las que son encargadas de secretar calcitonina. Ahora vamos a hablar de las hendiduras faringias. Las hendiduras faringias, como vimos, son invaginaciones del ectodermo que se dan ante el desarrollo de estos arcos faringios y que los separan entre sí. A las 5 semanas ya tenemos 4 hendiduras, como podemos ver acá. La primera hendidura es la que tiene mayor importancia. Esta se va a desarrollar y va a invaginarse hacia el mesénquima, donde su parte dorsal penetra y ayuda a conformar el conducto auditivo externo. Importante, fíjense la estrecha relación que tiene la primera hendidura con la primera bolsa faríngea. Y justamente la primera membrana faríngea que queda entre las dos es la que va a formar la membrana timpánica. Recordemos que la membrana timpánica tiene un revestimiento externo, que en este caso va a ser ectodermo, un revestimiento interno que va a ser endodermo. ¿Qué pasa con la segunda, tercera y cuarta hendidura? Bueno, estas van a perder contacto con el exterior y van a ayudar a conformar esto que está aquí, que se llama el seno cervical, que tiende a degenerar y no deriva en ninguna estructura importante. La gestación. Y va a ser originada por un engrosamiento de ectodermo en el foramen ciego. El foramen ciego se ubica justamente en... Ahora vamos a hablar del desarrollo de la glándula tiroides. Esta glándula va a empezar su desarrollo en la cuarta semana de gestación y va a venir de un engrosamiento de ectodermo en el foramen ciego. Este foramen ciego es este puntito que ven acá, que está justamente entre el tubérculo impar, que es una prominencia derivada del primer arco, y la eminencia hipobranquial, también denominada cópula, que proviene del segundo y tercer arco. ¿Okay? Justamente entre los dos, que vendría siendo en la base de la lengua, tenemos el agujero ciego. Entonces, ¿qué sucede? Este revestimiento de endodermo del agujero ciego va a empezar a proliferar y se va a invaginar justamente anterior al hueso yoides y al resto de intestino faríngeo. Sin embargo, estas células, como vemos, permanecen unidas al endodermo del intestino faríngeo por un conducto que se denomina conducto estiroloso. Para la séptima semana de gestación ya tenemos que la glándula tiroides en formación se ubica en su posición final. Sin embargo, si permanece el conducto tirogloso o parte de este, decimos que forma el lóbulo piramidal de la tiroides, que es este que está acá. ¿Qué sucede con su función? A la 12ª semana de gestación, tenemos que las células foliculares y parafoliculares ya se han diferenciado. Finalmente, a la 18ª semana, decimos que comienza la producción de T3 y T4. La glándula tiroides es el primer órgano endocrino en empezar a funcionar durante el desarrollo embrionario. De allí su importancia. Muchísimas gracias por su atención. Ya saben que si tienen alguna pregunta, no duden en contactar a sus preparadores, que con mucho gusto le podemos resolver todas sus dudas.